Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles y bienvenidos a un nuevo episodio de la historia del lagarto drogadicto. Bueno, luchamos contra Alduin en el episodio anterior, pero no pudimos derrotarlo porque es inmortal. Entonces, vamos a ver cómo sigue la historia. Ahí tenemos a Parturnax que quiere decirnos algo. Lot Congra, ¿Qué? realmente tienes la voz de un Doba. Tras esta victoria, los aliados de Alduin se lo pensarán dos veces. No fue exactamente una victoria, ya que Alduin escapó. Ni libra in moro. ¿Qué? Cierto, no es la Congra, la victoria final. Pero ni siquiera los héroes de antaño pudieron derrotar a Alduin en una batalla frontal. Alduin siempre fue Palok, ¿Qué? arrogante en su uso del poder. Un Nagarpar. ¿Qué? Consideraba que el dominio era su derecho de nacimiento. Esto debería mermar la lealtad de los Dob que le sirven. Los Dob son los dragones. Bueno, está diciendo que sí, es verdad, se escapó, pero nadie había derrotado a Alduin en una batalla frontal 1 versus 1. Eso es excelente, porque los dragones van a confiar menos en Alduin. Tengo que averiguar a dónde fue Alduin. Sí. Uno de sus aliados podría contárnoslo. Monmahus. ¿Qué? Pero no resultará tan fácil convencer a uno de ellos para que lo traicione. Tal vez el Hofkan Seyum, ¿Qué? el Palacio de Carrera Blanca, la Cuenca del Dragón. Originariamente se construyó para albergar a un Doba cautivo. Un lugar perfecto para atrapar a uno de los aliados de Alduin, ¿eh? Ok, dice que tenemos que buscar a un aliado, a un compañero de Alduin para capturarlo y que nos diga, nos revele dónde está. Y para hacer eso, tenemos que ir a Carrera Blanca porque ahí hay un lugar donde podemos hacerlo. Puede que el Jarl de Carrera Blanca no esté de acuerdo. No crea que es buena idea. Sí, pero tu Zoom es fuerte. No me cabe duda de que puedes convencerlo de que es necesario. Ok. Log-Zoom. ¿Qué? Bueno, Parturnax confía que yo puedo convencer al Jarl de hacer esta locura. Y por supuesto que puedo. Bueno, tenemos que ir a Carrera Blanca. ¿Ok, mis amigos? Vamos a hablar con el Jarl, con el alcalde de la ciudad. Tenemos que ir rápido porque no tenemos tiempo. Literalmente el mundo va a morir. Entonces, hablemos con el... ¿Dónde está el puto Jarl? No te voy a quitar el ojo de encima. Cuidado conmigo que soy el sangre de dragón, el Dovahkiin, el putísimo lagarto drogadicto. Puedo... Ups. No.
No quería gritar. Bueno, vamos a buscar al Jarl, que está ahí. Pero antes podríamos dar una vuelta para buscar algo útil. Oro, más oro. Ahora sí, ¿dónde está el Jarl? Uy, miren las cosas que hay aquí. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Ah, niño, tú sabes. Tienes que irte. Niño, Tienes que irte. niño, ¿tú sabes quién soy? Tienes que irte. Niño, ¿sabes con quién hablas? Tienes que irte. ¿Sabes quién soy yo, niño de mierda? Tienes que irte. Niño, ¿me estás viendo? Tienes que irte. ¿Sabes quién soy? Tienes que irte. Soy el sangre de dragón. ¡Fuera de aquí! El Dovahkiin. Soy el Dovahkiin. Tienes que irte. Voy a ser la persona que te salve. Tienes que irte. Voy a salvar el puto planeta, niño de mierda. ¿Dónde vas? Tienes que irte. ¿Ha sido eso? Tienes que irte. Ok, este niño es muy poderoso. Mejor Tienes que irte. tener cuidado. ¿En serio el Jarl está durmiendo? Oh, ¡Fuera de aquí! perfecto. Jarl. Tienes que irte. Tienes que irte. Ok. Si el Jarl ¡Fuera de aquí! está durmiendo, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué? Si el Jarl está durmiendo, no lo va a ver, no va a saber esto. ¿Por qué no? Jarl, tenemos que hablar. Que los dioses te guarden en tus batallas. Necesito tu ayuda. Tengo que atrapar a un dragón en tu palacio. Debo haberte entendido mal. Creí que me habías pedido ayudarte a atrapar a un dragón en mi palacio. Escuchaste bien, entonces. Es la única manera de detener a los dragones. Lo que me pides es una locura. Imposible. ¿Quieres que deje entrar a un dragón en el corazón de mi ciudad con la amenaza de la guerra a las puertas? Sí. Básicamente, el Jarl dice: a ver, lagarto de mierda. ¿Quieres que entre un dragón a mi palacio cuando estamos cerca de una guerra? Sí. La amenaza es peor de lo que crees. Alduin ha regresado. ¿Alduin? Tienes que irte. ¿El mismísimo devorador de mundos? Sí. ¿Cómo enfrentarnos a él? ¿No supone su regreso el fin de los tiempos? Solo si nos rendimos será posible. No dije nada de rendirnos. Tienes que irte. ¿Qué es esa tontería de atrapar un dragón en mi palacio? Es el único modo de encontrar al... Hermano, no puedo ¿Qué te hablar importa? con el puto niño. ¡Fuera de aquí! Niño de mierda. Tienes que irte. Bro, Tienes que irte. este niño no para, bro. No para. Esa Tienes que tontería de irte. atrapar un dragón en mi palacio. Ok, niño, ¡Fuera de aquí! hasta aquí llegaste. Ok, ahora sí podemos hablar. Quiero ayudarte, sangre de dragón, pero necesito que tú me ayudes primero. Ulfric y el general Tulio esperan que dé un paso en falso. ¿Crees que se quedarán de brazos cruzados mientras un dragón mata a mis hombres y quema mi ciudad? No. No me puedo arriesgar a debilitar la ciudad cuando estamos bajo la amenaza de un ataque enemigo. Lo siento. Bro, me importa una mierda tu guerra y tu palacio. Quiero salvar el planeta. Básicamente, el Jarl quiere protegerse porque Ulfric
lo va a atacar probablemente. ¿Y si no tuvieses que preocuparte de un ataque enemigo? Entonces me alegraría ayudarte con tu plan demencial para atrapar un dragón. Pero conseguir que ambos bandos accedan a pactar una tregua va a ser difícil en este momento. El rencor es demasiado profundo. Quizá... ¿Y qué hay de los barbas grises? Todos los nórdicos los respetan. Y Alto Hrothgar es territorio neutral. Si los barbas grises estuviesen dispuestos a moderar un consejo de paz, entonces quizá Ulfric y Tulio tendrían que escuchar. Ok, básicamente dijo que hacer una tregua, un tratado de paz entre Tulio y Ulfric sería lo mejor. El problema es que hay mucho odio, mucho rencor entre todos los bandos, los grupos. Entonces, vamos a hablar con los barbas grises porque son las personas más respetadas de Skyrim. Y probablemente si hablamos con ellos, todos van a aceptar. Déjamelo a mí. Hablaré con Arngeir sobre la celebración de un consejo de paz. Sí, sangre de dragón. Quizá puedas detener a los dragones y esta guerra en el mismo trato. Ok. Ahora, si no te importa, tengo una ciudad que proteger. Protégete de esto. Bueno, vamos a hablar con los barbas grises. Por 9ª vez. Ok, estamos en Alto Hrothgar con Jane. Pero, antes de hablar con los barbas grises, ¿recuerdan cuando peleamos contra un troll que era súper fuerte y no podíamos ganar? Bueno, quiero la revancha, ¿ok? Quiero demostrar que ahora soy más fuerte que él. ¡Hijo de puta! ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Me recuerdas? Yo te recuerdo. Te recuerdo y no voy a olvidar cuando me hiciste sentir que era débil. Ok. Pastel de manzana y una poción... No, nada de poción. Vamos a usar magia. ¡Ah! Se está curando. ¿Cómo? Ok. Adiós. ¿Qué pasó? Troll de mierda. Nunca volverán a derrotarme. ¿Dónde están los viejos locos? Ups. No quería lanzar fuego. ¡Hola! Alduin, hemos oído el grito de desgarro de dragones desde aquí. ¿Lo has derrotado? Sí, pero ha huido. Tengo que encontrar su portal a Sovngarde. Eso me temía. Creo que lo vi volar hacia el este después de vuestra batalla. Me encanta la escena. Estoy mirando de costado como decepcionado porque no logré matarlo. Como, sí, lo maté, pero escapó. Necesito tu ayuda. Tengo que capturar a un dragón. No somos guerreros. Aquello que pasamos por alto a un sangre de dragón nos está prohibido al resto de seguidores del Camino de la Voz. Bueno, dice que no pueden pelear, pero no queremos que peleen. Yo me preocuparé de capturar al dragón. Necesito tu ayuda para poner fin a la guerra.
Has comprendido mal la naturaleza de nuestra autoridad. Los Barbas Grises nunca nos hemos implicado en cuestiones políticas. Hermano, los Barbas Grises no hacen nada, bro. Literalmente no son súper tibios. ¿Recuerdan cuando les enseñé la palabra tibio? En Argentina, tibio significa que nunca estás en ningún grupo. Porque tibio significa no frío, no calor. Medio, intermedio, tibio. El Jarl Balgruuf no me ayudará mientras haya guerra. Ya veo. El dragón te llevará hasta Alduin. Sí. Pero sin la ayuda del Jarl. Ambos bandos respetan a los Barbas Grises. Escucharán. Paarthurnax ha tomado la decisión de ayudarte. Ese es el camino que debemos recorrer. Por lo que se ve, hasta los Barbas Grises estamos sujetos a los vientos del cambio. Que así sea. Diles a Ulfric y al general Tulio que los Barbas Grises quieren hablar con ellos. Ya veremos si aún se acuerdan de nosotros. Perfecto. El cielo sobre tu cabeza y la voz en tu interior. Y tu mamá en mi cama. Bueno, tenemos que hablar con Tulio y Ulfric y decirles que los Barbas Grises quieren hablar con ellos. Caballos, todo el santo día. ¿Te haces una idea de lo aburridos que son los caballos? Los caballos aburridos. Aburrida es tu madre. Vamos a usar esto. Ok, vamos a hablar con Ulfric, capa de la tormenta. Acabo de recordar que los capas de la tormenta son los racistas. Así que primero vamos a hablar con Tulio. Te recuerdo. Estabas en Helgen. Habla con la legada Rike. Yo diría que nos vendría bien alguien como tú. No quiero ser parte de ningún grupo. Yo odio a todos. Ya veo. No tenemos nada más que hablar. Si cambias de opinión, habla con la legada. Traigo un mensaje de los Barbas Grises. ¿Los Barbas Grises? ¿Qué quieren de mí esos viejos ermitaños? Van a celebrar un consejo de paz en Alto Hrothgar. ¿Por qué? No hay nada que discutir mientras ese traidor de Ulfric esté en guerra contra el legítimo emperador. Necesitamos una tregua hasta que los dragones sean neutralizados. Están empezando a ser un problema. Pero no me enviaron a Skyrim a luchar contra dragones. Mi misión es sofocar esta rebelión. Y tengo intención de hacerlo con dragones o sin ellos. Ok, Tulio no quiere o no le interesa hacer la paz porque primero quiere destruir a la rebelión. El imperio no se puede permitir despreciar a los Barbas Grises. Puede que tengas razón. Siempre me sorprende la seriedad con la que los nórdicos se toman estas cosas. Entonces, ¿acudirás al Consejo de Paz? Sí, de acuerdo. Iré a ese consejo de los Barbas Grises. A ver si sirve de algo. Bien, y ahora hablemos con el imbécil de Ulfric. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Cúmplelo. Bro, no me importa. Necesitamos hablar. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Cúmplelo. No, hablemos. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Cúmplelo. Bro, por favor, es importante. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Cúmplelo. No me importa el trabajo que me pediste. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Cúmplelo. No, tenemos que hablar del fin del mundo. Creo que Galmar te ha encargado un trabajo. Cúmplelo. Ok, vamos a tener que hacer la maldita misión secundaria de Ulfric. Para completarla tenemos que ir aquí
y matar un espectro de hielo. Sí, Jane, sé lo que estás pensando. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Creo que... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Madre fatua! ¿Qué? Hermano, ¿qué es esto? ¡Qué miedo! Por supuesto, vamos a matar a este enemigo. ¿O no? Ok, usamos piel de Hist. Ahora somos inmatables. Procedemos a... Fallé. Hermano, fallé mi golpe. Destruimos esto. Destruimos esto. Ok. Destruimos este fuego. Ah, hermano, qué lento me muevo. La quemamos. La golpeamos. La golpeamos. Matamos estas mierdas. La golpeamos. Hermano, esto es más difícil que matar a Alduin. Ok. Enseres de fuego fatuo. Polvo brillante. Interesante. Bueno, sigamos con nuestra misión. Ahí podemos ver el colegio de Hibernalia de magos. Podemos ver algunos lobos marinos por aquí, que por supuesto no vamos a matar porque son súper tiernos. En este canal solamente matamos cosas que son físicamente feas. Por eso muero tantas veces. Lobo, adiós. Más lobos que están muertos. Otro lobo. Adiós. Hermano, cómo me gusta ser un reptil y respirar abajo del agua. Literalmente esto me vuelve totalmente indetectable. Ok, creo que estamos en la isla. Gente, prepárense para un momento pelea. ¡Pum! ¡Pum! Y ¡pum! Perfecto. Literalmente eso fue la misión. Eso era lo que teníamos que hacer. Ustedes explíquenme por qué Ulfric quería que yo haga eso. Activamos la piedra Ophidia, que no sé para qué sirve. Y volvemos. Ok, volvimos a Ventalia, ¿no? Soy el dueño de la granja de acebo helado que está fuera de la ciudad. Es un trabajo honrado, pero algo aburrido. Yo también tengo una granja en Stardew Valley. Traigo un mensaje de los Barbas Grises. Ya era hora de que apartasen la mirada de los cielos y la posaran sobre nuestra sangrante patria. ¿Qué quieren? Desean pactar una tregua hasta que los dragones sean neutralizados. Siento un profundo respeto por los Barbas Grises, y los ataques de los dragones son una plaga que va a peor. Pero la situación política sigue siendo muy delicada. No todos los Jarls me apoyan como Rey Supremo. No puedo permitirme ninguna muestra de debilidad. No accederé a esto a menos que el propio Tulio también asista. Bueno, Ulfric dice que no va a aceptar hasta que Tulio acepte, pero Tulio ya aceptó. El general Tulio ya ha confirmado su asistencia. Bien, aún controlamos medio Skyrim, pese a todos los problemas que nos ha supuesto el Imperio. Dudo que el Imperio tenga estómago para seguir derramando sangre. ¿Entonces acudirás al Consejo de Paz? Sí. Le daré a Tulio una última oportunidad para marcharse de Skyrim con el rabo entre las piernas. Gente,
el logo de MrBeast. Bueno, terminamos. Ahora vamos a Alto Hrothgar para hablar con los Barbas Grises. Ok, hola. Sí, lo has conseguido. Hombres de violencia se han congregado aquí, en estos salones cuyos sillares están consagrados a la paz. No debería haber accedido a acoger este consejo de paz. A los Barbas Grises no nos corresponde inmiscuirnos en este tipo de asuntos. Bueno, este hombre sigue diciendo, uy, no debía aceptar porque nosotros no tenemos que meternos en política. No te preocupes, pa. Conseguiré que acepten la paz. ¿Paz? Lo dudo. Puede que depongan las armas durante un tiempo, pero solo para reunir fuerzas para el próximo derramamiento de sangre. Aún no están agotados de guerrear. Nada más lejos. ¿Sabes qué significa la palabra que usaban los antiguos nórdicos para decir guerra? Estación interminable, como se ha demostrado. Es inútil lamentarse. Aquí estamos. Ocupa tu asiento en la mesa del consejo y veamos cuánta sabiduría podemos encontrar entre estos guerreros de Skyrim. Bueno, sigue diciendo que la guerra no va a terminar. Porque, bueno, probablemente insisten que van a estar sin pelear, pacíficos por un tiempo, pero después van a volver a la guerra y peor. Pero bueno, estamos intentando salvar a todo el universo. Gente, momento sentarse. Momento silla. Hermano, miren esta escena. Parezco una persona inteligente. Escúchenme. Ahora que estáis todos aquí, tomad asiento para que podamos empezar. Ok. Ahora... Espero que todos hayamos venido con ánimo nos de... insultas al traerla a la negociación. ¿Tu jefa? ¿La cazadora de Talos? No ha llevado mucho tiempo. Gran diplomacia. Escucha. Como siempre. Tengo todo el derecho del mundo a estar en esta negociación. Debo asegurarme de que ninguno de los acuerdos adoptados infringe los términos del concordato blanco y dorado. Forma parte de la delegación imperial. No puedes decidir a quién convoco al consejo. Por favor, si tenemos que negociar los términos de la negociación, no llegaremos a ninguna parte. Quizás sea un buen momento para escuchar qué tiene que decir el Sangre de Dragón con respecto a este asunto. Por la barba de Ysmir. Menuda insolencia la de estos cerdos imperiales, ¿eh? Obligarme a sentarme a la misma mesa que esa perra Zalmor. O se va ella o me voy yo. Bueno, empezaron a pelear porque Ulfric no quiere que ella, que esta mujer, esté en la mesa, ¿ok? Porque es una Zalmor, básicamente. Y bueno, Argneir dijo: escuchemos al Sangre de Dragón, porque probablemente tiene algo inteligente que decir. Pero bueno, vamos a ser neutrales, ¿ok? Vamos a intentar ser neutrales para que todos estén felices. ¿Qué tiene de malo? Además, Tulio tampoco la quiere ahí. Puede ser, pero traerla ha sido una provocación deliberada. Tulio tiene que saber que no me dejaré intimidar. Ok, Ulfric piensa que Tulio lo hizo a propósito para intimidarlo. Tengo dos elecciones difíciles: estar de acuerdo y que Elenwen se vaya, o que Tulio se salga con la suya, o sea que no lo afecte esto y que... Muy bien, Ulfric. Disfruta de tu insignificante victoria.
Los Thalmor tratarán con cualquier gobierno que gobierne Skyrim. Ni se nos ocurriría interferir en vuestra guerra civil. ¡Ja! Skyrim nunca se postrará ante los Thalmor. A diferencia de tus amigos imperiales. Tienes suerte de que respete al Consejo de los Barbas Grises, Galmar. Legado, representamos al emperador. Lo siento, señor. No volverá a ocurrir. Ahora que el asunto está zanjado, ¿podemos continuar? Antes tengo algo que decir. Vamos allá. La única razón por la que he accedido a venir a este consejo es para tratar el tema de la amenaza del dragón. No hay nada más que hablar. A menos que el Imperio esté por fin dispuesto a renunciar a su injusta reclamación de gobierno sobre el pueblo libre de Skyrim. Sabía que no se podría resistir. Los términos de una tregua temporal para que el Sangre de Dragón pueda encargarse de los dragones. Nada más. En mi opinión, hablar con el Imperio ya es un gesto de gran generosidad. ¿Has terminado? ¿Has venido a pronunciar un discurso? ¿O podemos entrar en la materia que nos ocupa? Sí, acabemos ya con este asunto. Todo dispuesto para comenzar. Jarl Ulfric, General Tulio. Este consejo no tiene precedentes. Nos hemos reunido aquí a petición de un Sangre de Dragón. Os pido a todos que respetéis el espíritu de Alto Hrothgar y que hagáis cuanto esté en vuestra mano para alcanzar una paz duradera para Skyrim. ¿Quién desea dar comienzo a las negociaciones? Sí, pongámonos manos a la obra. Queremos el control de Markat. Es nuestro precio por aceptar la tregua. ¿Para qué has venido, Ulfric? ¿Te atreves a insultar a los Barbas Grises aprovechándote de este consejo para mejorar tu posición? Jarl Elisif. General, esto es un ultraje. No te tomarás en serio esta exigencia. Creía que habíamos venido a negociar una tregua. Elisif, he dicho que yo me encargo. Ulfric, no esperarás en serio que Markat entre en las negociaciones. Esperas conseguir en el consejo lo que no has sido capaz de lograr en la batalla, ¿no es así? Estoy seguro de que el Jarl Ulfric no espera algo a cambio de nada. Sin duda eso estaría completamente fuera de lugar. Espera, General, ¿no pretenderás entregar sin más Markat a ese traidor? ¿Así es como nos paga el Imperio nuestra lealtad? Basta. En primer lugar, seamos francos. Este consejo no ha sido idea mía. Creo que es una pérdida de tiempo. Eres un traidor al Imperio y mereces morir por traición. Pero yo al menos negociaré con honestidad. Puesto que tú nos has convocado aquí, me gustaría oír el valor que le confieres a Markat. Ok. Primero, no quería que Elenwen se vaya, la verdad. Cliqué sin querer, pero bueno. Ahora están hablando sobre la tregua, sobre la negociación y Ulfric quiere que le den a Markat, que es una ciudad. Pero la gente del Imperio, Tulio y ella, no están de acuerdo porque vinieron a hablar sobre paz, a hablar sobre una tregua, no sobre temas políticos. Pero bueno, vamos a negociar. Ulfric quiere Markat y nosotros podemos decir Riften o Lucero del Alba para que sean propiedad del Imperio. Creo que lo más justo es Lucero del Alba, porque la verdad, Riften es una mierda, honestamente. Así que Lucero del Alba. ¿A cambio de Markat, el origen de casi toda la plata de Skyrim? Ni hablar. Riften me parece la mejor opción. Bien fortificada, de fácil suministro a través del lago Honrich, además de todo el aguamiel que podamos beber. Bueno, él prefiere Riften, entonces a mí no me importa. Yo odio a los dos. Tienes razón, Riften es un cambio justo. ¡Alto! Estáis tan cegados por la sombra de nuestro peligro que no sois capaces de ver más allá de unas insignificantes diferencias. Aquí estáis discutiendo sobre nada.
mientras el destino de la Tierra se encuentra en la cuerda floja. Basado. ¿Está contigo, Delfín? Si es así, te aconsejo que le digas que vigile su lengua. Está conmigo. Y yo te aconsejo que escuches lo que tenga que decir antes de cometer ninguna imprudencia. ¿Es que no sois conscientes del peligro? ¿No comprendéis lo que significa el regreso de los dragones? Alduin ha regresado, el devorador de mundos. Incluso ahora devora las almas de vuestros camaradas caídos. Su poder aumenta con cada soldado caído en esta absurda guerra. ¿Es que no sois capaces de olvidaros de vuestro odio ni por un momento cuando nos enfrentamos a un peligro mortal? Grande Esbern. No sé si será el fin del mundo, pero este asunto del dragón se nos ha ido de las manos. Si esta tregua ayuda al Sangre de Dragón a poner fin a esta amenaza, ambos ganamos. Recuérdalo, Ulfric. Ahora, volvamos al tema que nos ocupa. Sabes tan bien como yo que no puedo entregar Markarth bajo estas condiciones. Por los huesos de Sword, ¿dónde acaban las exigencias? Habla, pues. Exigimos una compensación por la masacre de Baldío de Kart. Has sacrificado al mismo pueblo por el que afirmas luchar. Los auténticos hijos de Skyrim jamás harían algo así. Malditas mentiras imperiales. Mis hombres jamás se rebajarían a emplear esos métodos, ni siquiera como represalia a vuestra carnicería. Es culpa tuya. ¿Y bien, Sangre de Dragón? ¿Qué dices? Esbern es la única persona consciente de la amenaza de los dragones y dijo: bro, basta de pelear, necesitamos parar a los dragones. Pero Tulio y Ulfric quieren seguir hablando de política y Tulio dijo que Ulfric debería compensarlo, darle algo por lo que pasó en Kart. No sabemos lo que pasó en Kart, pero probablemente una masacre, así que vamos a decirle que debería compensarlo para darle lo que quiere y que podamos hablar por fin de dragones. Bien dicho. Por una vez pagarás por tus delitos. Supongo que es el mejor trato que podemos conseguir. Parece que podríamos llegar a un acuerdo. Finalmente. Jarl Ulfric, General Tulio. Estos son los términos propuestos hasta el momento. Markarth se entregará a las fuerzas de Ulfric. El Jarl Ilgmund renunciará a su cargo. Y Zombor, Sangre Argentea, se convertirá en Jarl de Markarth. Los capas de la tormenta se retirarán de la grieta y permitirán que las tropas imperiales tengan acceso libre. Laila la legisladora renunciará a su cargo de Jarl de Riften y se lo pasará a Maven Espino Negro. Los capas de la tormenta pagarán una compensación adecuada por la masacre de Baldío de Kart. ¿Ambos aceptáis? Los hijos de Skyrim cumplirán los acuerdos, siempre y cuando el Imperio cumpla también su parte. ¿Y tú qué, Elisif? ¿Son estos términos de tu gusto? Di lo que piensas. Seguro que el general Tulio está esperando para hacer lo que le pidas. No tengo nada que decir a ese asesino. General, has demostrado ser un buen amigo de Skyrim. Sigo confiando en que harás todo lo posible para salvaguardar nuestros intereses. Gracias, Jarl Elisif. Aprecio tu lealtad. El Imperio puede aceptar estos términos en efecto, durante una tregua temporal hasta que se ponga fin a la amenaza del dragón. Después de eso, Ulfric, habrá un ajuste de cuentas. Cuenta conmigo. Vamos, Galmar. Tenemos mucho trabajo. ¡Finalmente! Ceder Markarth es un alto precio por esta tregua, Sangre de Dragón. Espero que merezca la pena. Jarl Balgruuf, supongo que eres consciente del plan de este Sangre de Dragón. Sí, estoy dispuesto a cumplir mi parte. Da la orden, y mis hombres te ayudarán con esta trampa. Pero aún queda un gran escollo. ¿Cómo engañamos a un dragón para que vaya hasta Cuenca del Dragón? Están hablando sobre el plan de capturar un dragón ahora.
el Jarl de Carrera Blanca aceptó y el Barba Gris Algnir dijo que ok, pero ¿cómo vamos a hacer para convencer a un dragón para que vaya a Carrera Blanca, para que caiga en la trampa? Pero aún queda un gran es escollo. una magnífica pregunta. ¿Cómo engañamos No has a un pasado dragón por alto para ese que pequeño vaya detalle, hasta Cuenca del Dragón? Creo que puedo ayudar con esto. Ok. He previsto ese problema. Mientras tú preparabas este encuentro, yo estuve trabajando en la biblioteca del Templo de Refugio Celestial. Un tesoro insospechado de leyendas perdidas. Pero lo importante es que los cuchillas han guardado muchos nombres de los dragones que mataron. Junto esto con el mapa de lugares de enterramiento de dragones de Delfin. Y creo que he identificado a uno de los dragones que Alduin ha alzado. Ok. Esbern es el mejor, bro. Yo quiero que Esbern sea Jarl del planeta. Ok, Esbern dijo que él sabe cómo hacerlo porque estuvo estudiando todo este tiempo en una biblioteca y consiguió el conocimiento suficiente, la información suficiente para hacer algo así. ¿No lo ves? Los nombres de dragones son siempre 3 palabras de poder. Gritos. Al llamar al dragón con la voz, él te escuchará esté donde esté. Ok, dijo que los nombres de los dragones son 3 letras. Perdón, 3 palabras. Como los gritos. Entonces, si llamamos a un dragón, nos va a escuchar, no importa dónde esté. Pero, ¿por qué va a venir cuando se le llame? No está obligado a hacerlo, pero los dragones son orgullosos por naturaleza y rara vez rechazan un desafío. Tu voz en concreto seguro que intriga a ese dragón después de tu victoria sobre Alduin. Me parece muy probable que no sea capaz de resistirse a investigar tu llamada. Ok, básicamente Esbern dice: cuando llamemos al dragón, nos va a escuchar y va a venir porque los dragones son orgullosos y no importa qué, aman los desafíos y son curiosos. Entonces va a venir probablemente para ver qué está pasando. ¿Y cómo se llama este dragón? Sí. No soy un maestro de la voz como esos caballeros tan dignos, pero está escrito aquí, en este pergamino. Od-Abing quiere decir cazador alado de la nieve. Od-Abing. Hay algo más. Sabemos lo de Parthurnax. Delfin dijo que sabe lo de Parthurnax. ¿Qué sabes? Parthurnax, el dragón del que los barbas grises llevan años protegiéndonos. Tiene que morir, se merece morir, y te corresponde a ti matarlo. Hasta que haya muerto. En fin, lo siento, pero deshonraríamos nuestro juramento como cuchillas si siguiéramos ayudándote. Ok, Delfin dijo que tenemos que matar a Parthurnax porque es un dragón y sería como violar el código de los cuchillas permitir que un dragón nos ayude. Haz tu elección, sangre de dragón, o con nosotros o contra nosotros. Ok, ella dice, elige, ¿vas a estar de nuestro lado o contra nosotros? Pero, ¿por qué tiene que morir Parthurnax? Es mi bro, es mi amigo. A grandes rasgos, ayudó a Alduin a esclavizar a nuestros antepasados. Puede que al final traicionara a Alduin, pero eso aún lo hace peor, no mejor. No podemos permitir que Parthurnax nos traicione a nosotros y vuelva con su antiguo maestro. Definitivamente, por supuesto, no voy a matar a Parthurnax.
No. Ellos quieren matar a Paarthurnax porque descubrieron que en el pasado Paarthurnax fue aliado de Alduin, pero no me importa. Paarthurnax es mi bro y es un dragón épico. Entonces no vamos a matarlo. De hecho, voy a ir a hablar con Paarthurnax. Vamos a hablar sobre esto. Voy a decirle, bro, yo no voy a matarte. Los cuchillas dicen que mereces morir. Los cuchillas hacen bien en no confiar en mí. Onikan ni Oth. Yo no confiaría en otro Toba. Ok, Paarthurnax dice, tiene razón. No deberían confiar en mí. Pero ¿por qué no deberían confiar en ti? Dov Walam Fagrel. Fuimos creados para dominar. La voluntad de dominar corre por nuestras venas. Tú también la sientes, ¿no es así? Se puede confiar en mí, estoy seguro, pero ellos no. Onikan ni Oth Doba. Desconfiar de un Doba es de sabios. Solo gracias a la meditación y a siglos de estudio del camino de la voz he conseguido superar mi naturaleza. No pasa un solo día en que no sienta la tentación de sucumbir a mi naturaleza innata. Sin Krif Horbut se Sulier. ¿Qué es mejor? ¿Nacer con buen corazón o superar tu naturaleza malvada mediante un gran esfuerzo? Bueno, Paarthurnax dice que los dragones, por naturaleza, son dominantes. Nacieron para dominar. Entonces, es inteligente no confiar en dragones. Pero él, después de años de meditar, de leer, aprendió a controlar esos impulsos, esos sentimientos de dominación. Y no sé, yo confío en Paarthurnax, es mi bro. Sum Arc Mora. Te quiero, Paarthurnax. Eres un reptil como yo. Vamos a seguir con nuestra misión principal en Carrera Blanca. Vamos a capturar al dragón. Ok, ¿están listos para hacer la trampa? Como te prometí, mis hombres están listos. Las cadenas grandes están engrasadas. Esperamos tu señal. Gente, vamos a atrapar a un dragón. Mis hombres saben lo que hacer. Asegúrate de cumplir con tu parte. Voy a poner mi ciudad en tus manos. Uf. Bueno, gente, momento capturar un dragón. Gente, ¿están listos para llamar al dragón? Invocar dragón. Adelante, llama a ese dragón tú. Estamos listos. Ok. Listo. Espero que haya escuchado. Derrota y atrapa a Odahviing. ¿Dónde está? ¡Gente! ¡Oh my god! ¡Ah! ¡No! ¡Mi bro! ¡No! ¡Adiós! Oh. Hermano. Tened calma. Permaneced a cubierto hasta que haya bajado. Este dragón parece el dragón rojo de Yu-Gi-Oh! Bueno, vamos a usar el desgarro de dragón para que baje. Ok. Perfecto. Soy literalmente la persona más inteligente del planeta. Es nuestro momento. Esperad a que se acerquen para disparar. ¡Bum! ¡Vuelve! Hijo de puta. Atraparlo, no matarlo.
Ok. Ahora corremos para atraparlo, porque necesitamos atraparlo, no matarlo. Perfecto. Está atrapado. Need. Ok. Ahora hablemos. Zubonar, te has afanado considerablemente para ponerme en esta humillante situación. Hinsi Balduin. ¿Qué? Seguro que quieres saber dónde encontrar a Alduin, ¿cierto? Sí. Exacto. ¿Dónde está Alduin? Rini Baza. ¿Qué? Una frase muy adecuada. ¿Qué? Alduin Bobul. ¿Qué? He acudido a tu llamada para poner tu Zoom a prueba. Muchos de nosotros hemos empezado a cuestionarnos el señorío de Alduin y si realmente su Zoom es el más fuerte. ¿Oh? Entre nosotros, por supuesto. Muni Maye. ¿Qué? Ninguno estábamos listos para desafiarle abiertamente. ¿Oh? Está diciendo que muchos dragones están considerando si realmente Alduin es el más fuerte. Pero por supuesto que nadie iba a desafiarlo o retarlo directamente. Interesante. ¿Vas a decirme dónde encontrar a Alduin? Slat Crossis. ¿Qué? Mil perdones. Estoy divagando. Ha viajado hasta Sovngarde para recuperar fuerzas devorando a las Silingor. ¿Qué? Las almas de los mortales caídos. Un privilegio que guarda celosamente. Accede a Sovngarde a través de Skuldafn, uno de sus antiguos templos en lo alto de las montañas del este. Ok. Mindorampa ok Midobaje Labrantil. ¿Qué? No creo tener que advertirte de que ha reunido allí todas las fuerzas que le quedan. Zulos o Fanginlaan. ¿Qué? Ahora que he respondido a tu pregunta, ¿me dejas marchar libremente? Ok. Nos dijo que Alduin está en Sovngarde. Y que, por supuesto, que reunió todas las fuerzas, todo el equipo, todas las cosas que tiene para pelear y que está listo, pero nosotros somos un lagarto. Podemos ganar. Y el dragón nos preguntó si le dejamos salir, básicamente, ser libre. ¿Prometes servirme? ¿Servirte? ¿Qué? No. Ni ti. Cuando derrotes a Alduin, si lo logras, lo reconsideraré. Crossis. ¿Qué? Hay un detalle acerca de Skuldafn que he olvidado mencionar. Dijo que no va a servirnos. Tal vez, quizás, cuando derrotemos a Alduin. Y también dijo que hay un detalle que olvidó mencionar. Entonces, dime lo que sabes. Solo te diré que tienes un Zoom de un Doba, pero jamás pondrás un pie en Skuldafn si no tienes alas de Doba. Claro que yo podría llevarte volando hasta allí, pero no mientras esté preso de esta forma. Ok, él dijo que para ir a Skuldafn y después ir a Sovngarde necesitamos tener alas, volar, y que por supuesto no tenemos, pero que él puede llevarnos volando. Bien,
Te dejaré libre si prometes llevarme a Skuldafn. Onikan, Korab, Gain, mirad. ¿Qué? Cuando uno solo tiene una opción, reconocerlo es lo más sabio. Y puedes confiar en mí. Ok. Tú ni Tardis. ¿Qué? Alduin ha demostrado que no es digno para reinar. Ahora sigo mi propio camino. Bien. Libérame. Es freelancer. Te llevaré a esta Skuldafn. Increíble. Esto, señor, no tienes ni idea de cuánto he esperado una oportunidad como esta. Te agradecería que me permitieras hacerte algunas pruebas. Todas en interés del progreso y de la ciencia, claro está. ¡Márchate, mago! No pongas a prueba mi promesa hacia el Dovahkiin. Ok, el mago quiere hacer experimentos con el dragón por la ciencia y por supuesto el dragón no quiere. Liberamos a nuestro brother. Finalmente, eres libre. Saran Hut. ¿Qué? Aguardo tus órdenes, tal y como prometí. ¿Quieres ver el mundo como solo puede verlo un Doba? Uff, por supuesto. Oh my god. Gente, ¿están listos para esto? Todo listo. Llévame a Skuldafn. Thokbrit Hut. ¿Qué? Te lo advierto. Una vez que hayas surcado los cielos de Kaisal, tu envidia hacia los Dob no hará sino crecer. Gente, ¿están listos? Momento volar. Finalmente voy a escapar de Argentina. Uf, qué épico, bro. Gracias. Esto es todo lo lejos que puedo llevarte. Krif Botakrim. Esperaré tu regreso o el de Alduin. Ok, muchas gracias, mi amigo dragón. Nos veremos pronto. Gente, estamos en Skuldafn. Uff, bueno, tenemos que buscar a Alduin. Pero antes vamos a necesitar pelear bastante, la verdad. Porque Alduin dijo que iba a preparar a todo su equipo y a todos sus aliados. Así que tenemos que estar preparados para todo. Como por ejemplo ese dragón. Hijo de puta. Hijo de puta. Vamos a usar piel de Gis y quemarlo y asesinarlo con nuestro increíble poder. Bueno, también necesitamos matar Draurs. ¿Dónde estás? Dragón de mierda. Gente, ataque especial. ¡Pum! Ok. Ok. Lo quemo. Lo golpeo. Gente, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando éramos débiles? Nadie nos respetaba y todos nos ganaban. Y ahora somos totalmente indestructibles. Nadie puede con nosotros. Somos el sangre de dragón y vamos a salvar a este planeta. Otro dragón. Ok. Uf. Esto va a ser difícil. Vamos a necesitar pelear bastante, ¿ok? Hay muchas personas que quieren destruirnos, que quieren acabar con nuestra vida, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. ¡El poder de la droga! Ok, este dragón no tiene nada que hacer
contra mí. ¡Pum! Contra el poder del lagarto drogadicto. Perfecto. Ok. Ahí hay un Draur que nos está lanzando flechas. Acá hay una puerta. Torre sur de Skulda. ¿Qué hay acá? ¿Más Draurs? Los matamos sin problema, porque somos literalmente el final boss. Y la verdad, no mentían cuando decían que esto iba a ser complicado. Pero no importa. Nosotros tenemos el poder de la amistad y las drogas. ¡Bastardo! ¿A dónde ibas? Tonto. ¿Crees que puedes ganarle al sangre de dragón? ¿Al lagarto más crack de todo el planeta? Creo que estás muy equivocado. ¡Cofre! Ok, una absoluta mierda. Pero, hey, es gratis. Usemos el poder de la magia para curarnos. Y ahora sigamos con nuestra misión. Buah. No quiero terminar Skyrim. No quiero que esta serie termine. Quiero ser el lagarto drogado para siempre. La verdad. No, ups. Perdón. No quiero que termine esta aventura. La verdad. Quiero jugar para siempre. Pero lamentablemente en la vida todo tiene un final. Aunque no querramos. Aunque querramos que todo dure para siempre, lamentablemente en la vida nada es para siempre. Especialmente las cosas buenas son las cosas que terminan antes. Y me pone triste. Pero bueno. Como dice mi abuelo, no hay que estar triste porque terminó. Hay que estar felices porque pasó. ¿Ok? Quiero que tengan esa mentalidad. La mentalidad de pensar, ok, terminó, pero fue un hermoso viaje. Fue una increíble experiencia. Así me siento yo. Y por supuesto que vamos a seguir jugando Skyrim. Tal vez no todos los días, como ahora, pero definitivamente vamos a seguir jugando. Me gustaría hacer más misiones secundarias, jugar cuando esté libre, etc. Así que tal vez este no es el fin de la aventura. Tal vez este es un nuevo comienzo. Asesinamos al resto de Draurs y seguimos avanzando. Tenemos una misión: salvar a este mundo y derrotar a Alduin, el dragón más poderoso que existió. Así que, gente, necesitamos tener la mente preparada, la cabeza fría, como decimos. Tenemos que tener
la sangre fría como un lagarto. Porque somos un lagarto. Ok, estamos dentro del templo. Hay un cofre aquí. Oro, poción de aguante. Draurg. Hijo de puta. Pum. Bloqueamos. Usamos el poder de la voz. Fallo. Ok. Bien, bien, bien. Bloqueamos. Contraataque. Y destruimos a otro enemigo. No puedo parar de pensar en toda esa gente que se reía de mí. Que me decía: Martín, no eres un buen input teacher. Y no eres un buen sangre de dragón. Nunca vas a ser un buen sangre de dragón. Nunca vas a derrotar a Alduin. Y miren. Miren dónde estamos, gente. Por esa razón, nunca hay que escuchar los comentarios malos. Solo los buenos. Resolvemos el puzzle. Tenemos que mover estas columnas. Por ejemplo, creo que acá hay que usar la ballena. Acá la serpiente. Y acá el águila estadounidense. Perfecto. Seguimos adelante. Cofre. Oro. Perfecto. Una mierda. Serpiente. Seguimos adelante. Escucho más Draurgs. Ok. Definitivamente hay más. Lo quemamos. Y asesinamos. Gente. Parry. ¡Boom! Parry. Uf. Bien, 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 bien. Cofre, oro, poción de aguante. Me sirve. Ok. Parece que acá hay arañas. Gente. Si alguien tiene aracnofobia, no vean. Acabamos con todas. Y abrimos esta puerta. Ok. Parece otro puzzle. Draurg de mierda. La verdad... ¡Uf! ¡Adiós! La verdad, me encanta usar el fuego. Ok, esto es una trampa. Supongo que tenemos que colocar águila acá, ballena acá y en el medio... no lo sé. No estoy seguro. Serpiente. Ok, bien. 300 de IQ. Más Draurgs de mierda. Hermano, basta. No pueden. ¡Hijo de puta! ¡Hermano! Me hicieron una trampa. Bro, estos Draurgs son más inteligentes de lo que pensaba. Muerto. Ok, vamos. Hermano, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer escaleras en caracol? Ok, gente. Momento fuego. Adiós, Draurg. Quiero este cofre, por favor. ¡Mierda, otra trampa! Bro. ¿Por qué hay tantas trampas? Momento pelea contra un boss, Draurg. Bueno. Murió el boss Draurg. Lamentablemente soy demasiado poderoso, amigo. Ok. Tenemos una garra de dragón. Justo aquí.
Vamos a verla. Coyote, mosca, mariposa. Ok. Coyote, mosca, mariposa. Excelente. ¡Ah! Gente, momento leer. ¿Qué es esto? Input. Input. Palabras de poder aprendidas. Invocación de tormenta. Podemos invocar una tormenta. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué queremos una tormenta? Ok, estamos... Maldito hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Fuego. Y a estos bastardos los asesinamos. Hermano, basta. Basta. ¡Adiós! No estoy seguro dónde tengo que ir. ¿Por aquí? ¡Fuego! No, hermano, no. No puedes hacer eso. No puedes. Bajamos. Ok. Aparentemente tenemos que ir por aquí. Hay un Draurg ahí. Por cierto, gente, tengo un nuevo martillo. Un martillo que hace 5 puntos de daño por descarga y la mitad de daño a la magia. Lo cual me parece gracioso. Miren, electrocutamos a nuestro rival mientras lo matamos. Este martillo es mejor. Bro, este martillo es más fuerte. Uf, qué tentador. Oh my god. Gente, ¿están listos? ¿Qué es esto? ¡Oh, eres malo! ¡Hijo de puta! ¡Eres un enemigo! Bro, pensé que era bueno. Por eso no hay que confiar en nadie. No tienen que confiar en nadie. Especialmente en los espíritus. ¿Ok? No confíen en ningún espíritu. Hijo de puta. Hijo de puta, me mataste. Hermano, ¿y esto? Bro, ¿qué es esto? Hermano, me están electrocutando. Ok, necesito una estrategia nueva. Vamos a usar esto. La piedra ofidia, que paraliza al objetivo, para evitar que se mueva. ¿Ok? Esa es la estrategia. Ok, creo que fallé. Hermano, te caíste. Bro, son fuertes. Ok. Nueva estrategia. Nuevo plan. Vamos a dormir para recuperar la piel de Hist. Ok. Y con la piel de Hist no puede ganarnos. Porque la piel de Hist está totalmente rota. Está totalmente broken. Usamos la piel de Hist. Usamos el fuego. Y... mierda, fallé. Intentamos matar a este monstruo. Porque hace mucho daño. Y ahora matamos a este man. Con el poder del martillo. Hermano, nadie puede contra el martillo. Increíble estrategia. Hermano, miren el valor de esto. Bro, miren esta armadura. Esta máscara es mejor que la mía. Vamos a usarla. Hermano, miren esto. Buah, estamos listos para pelear contra
Alduin, contra Paarthurnax, contra Ulfric, contra todos. Gente, ¿están listos? Estamos a punto de entrar a Sovngarde. Ok, estamos en Sovngarde. Descubre cómo derrotar a Alduin. Ok, otra vez. No quiero terminar con esta serie. No quiero derrotar a Alduin todavía. Date la vuelta, caminante. El terror espera dentro de esta niebla. Muchos han desafiado al Valle Sombrío. Pero todo el valor es en vano contra los peligros que guardan el camino. Nos está diciendo que escapemos porque hay muchos peligros en este lugar. ¿Qué es esta niebla? No lo sé, pero nadie la ha atravesado. Alduin, con su hambre insaciable, acosa a las almas perdidas, atrapadas en este valle sombrío. Puedes liderar el camino hacia el lugar donde aguarda el Salón de Sor, llamándonos desde hace tanto para darnos la ansiada bienvenida. Nos está preguntando si podemos guiarlos hacia el Salón de Shor. Y yo sé dónde está. Está al final del valle. Lo vi bien cuando pisé por primera vez este camino tan buscado. El dolor y el miedo se desvanecieron como en un sueño y una visión nos atraía. El Salón de Sor, brillando a lo largo del valle nublado. Pero la esperanza se extinguió a causa de la mortaja de la niebla. Mi mente se nubla. Me he perdido. Estoy vagando a ciegas. Deprisa. Háblale al Salón de Sor de nuestro duro destino antes de que Alduin devore tu vida. Bueno, nos estaba contando que él entró en este valle y se perdió y nos pidió por favor que hablemos con el Salón de Shor antes de que Alduin nos mate a todos. No te preocupes, he venido a matar a Alduin. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡El devorador de mundos espera entre la niebla! Tiene miedo, mi bro. ¿Puedo usar el despejar cielos para eliminar la niebla? Bro, es él. El valor no sirve de nada. Es el fucking Alduin. Ok, sí podemos usar para liberar la niebla. Ok, gente, atención. Ahí está Alduin, mírenlo. Ok, tenemos que hablar con el Salón de Shor lo antes posible. Liberamos la niebla y seguimos avanzando. Buah, gente, qué miedo. ¿Qué te trae por aquí, lúgubre caminante, a Sovngarde, el destino final de las almas, el último presente de Sor a los muertos honorables? Esta persona nos pregunta qué hacemos en Sovngarde. Persigo a Alduin, el devorador de mundos. Una misión funesta. No pocos han pretendido enfrentarse al gusano desde que dispuso aquí su trampa de almas en los límites de Sovngarde. Pero Sor ha contenido nuestra ira asesina, quizá con buen criterio. Él ha visto tu destino. Ok. Recuerden que Alduin aquí roba las almas de las personas y yo busco la entrada al Salón del Valor.
Tú no eres una sombra, algo habitual aquí, sino un ser vivo que osa acceder a la tierra de los muertos. Sí. ¿Con qué derecho solicitas entrada? Nos dice que nosotros no somos un alma, una sombra. Estamos vivos. Entonces, ¿por qué queremos entrar? ¿Qué derecho, qué razón tenemos para pedir entrar? Y la razón es que soy el sangre de dragón. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me enfrenté a un pobre héroe infeliz de la sangre de dragón. ¿Puedo entrar al Salón del Valor? Vivo o muerto, por orden de Sor, nadie cruzará este peligroso puente hasta que yo lo juzgue digno con la prueba del guerrero. Ok, nos dijo que solamente va a permitirnos entrar si pasamos la prueba. ¿Qué prueba? La prueba del guerrero, de pelear. Ok, bro. ¡Roda! ¡Ey! Tú también tienes gritos. Ah, interesante, bro. Mi brother tiene gritos. Cuidado. Has luchado bien. Mereces mi atención. Ok. Hacía mucho tiempo que no entraba aquí un ser vivo. Que el favor de Sor te acompañe en tu cometido. Nos dijo que somos dignos. Nos dijo que podemos entrar porque somos suficientemente buenos. Pero él no sabe que soy el sangre de dragón y también un ladrón. ¡Ah! No tiene nada para robar. Ok. Bueno, seguimos entonces. Avanzamos por este puente de huesos. Bro, qué horror. Y ahora finalmente vamos a entrar. Uff. Bro. Qué épico todo, ¿no? Salón del Valor. Bro. Te damos la bienvenida, sangre de dragón. Nadie ha atravesado nuestras puertas desde que Alduin dispuso aquí su trampa. Por orden de Shor, envainamos nuestras espadas y no nos aventuramos en la oscura niebla del valle. Pero 3 hombres aguardan tu orden para descargar su furia sobre el peligroso enemigo. Gormleith la temeraria, entusiasta en la batalla. Haakon el valiente, guerrero de armas pesadas. Y Feldir el viejo, visionario y sombrío. Ok, nos dijo que 3 guerreros van a ayudarnos en la batalla. Muchas gracias, bro. Pero necesito comida. Porque es importante comer en las batallas para recuperar vida. Muy interesante todo, pero yo necesito comida. Por favor. Que necesito curarme. Por supuesto, voy a robar todo lo que pueda. Bum, 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 bum. Mío. ¡No! ¡No quiero sentarme! Mío. ¡Queso! ¡No! Otra vez me senté. Bueno, estamos listos. Y hacer que dé la cara y combata. Feldir habla con sabiduría. El devorador de mundos es un cobarde y te teme, sangre de dragón. Debemos dispersar su niebla gritando a la vez y luego desenvainaremos nuestras hojas para entablar un combate desesperado contra nuestro enemigo de alas negras. ¡A la batalla, mis amigos! El Ok. campo retumbará con el clamor de la guerra y nuestra voluntad nunca flaqueará. Gente, vamos a pelear. Vamos a pelear contra el fucking Alduin. Espero que estén listos. 3 guerreros y un lagarto totalmente drogado. ¿Quién gana? ¿4 guerreros o un dragón de alas negras? Bueno,
Vamos al campo de batalla. Los de Sor se ciernen sobre ti este día. Derrota a Alduin y destruye su trampa de almas. Gente, ¿están listos? Dale, hermana, más rápido, por favor. Tenemos que salvar el universo. No podemos luchar contra el enemigo en esta niebla. Despejar cielos. Combinad nuestros gritos. Ok, no podemos luchar con esta niebla, así que vamos a gritar para eliminar la niebla. Perfecto, ahora podemos ver. ¡Ah! Bro, otra vez creó niebla. Hijo de puta. Ok. Alduin, hijo de puta. Hermano, ¿por qué Alduin quiere pelear en Irlanda? ¿Es que sus fuerzas no se agotan nunca? ¿Acaso luchamos en vano? Rápido, su fuerza flaquea. Uno más y perderá su poder. Una vez más, y romperemos su cruel yugo sobre el reino de Sor, y lo salvaremos para siempre. Ok, una vez más. Derrota a Alduin. La interminable espera da paso a la batalla. Esta vez no te escaparás, gusano inmundo. Gente, ¡Ruda! es el momento que todos estábamos esperando. ¿Dónde estás, Alduin? Vamos a bajarlo. Desgarro de dragones. Ok, ahora va a bajar. Gente, ¿están listos para la batalla final? ¡Hijo de puta! Ok. Golpeamos. ¡Ayúdenme! Bastardos, ayúdenme. No puedo hacer todo yo. Ok, están lloviendo meteoritos. Ok, voy a usarlo. Voy a usar el desgarro de dragones, pero necesito tiempo. Lo tengo en cooldown. Ok. Lo golpeé. Bien. Lo golpeé. ¡Alduin de mierda! Ok, vamos a usar pociones. Regeneración. Resistencia al fuego. Aguante. Resistencia al hielo. Armadura pesada. Poción de aguante. De fuerza. Poción de aguante. Y a pelear. Pelea, Alduin. Hijo de puta. Gente, ¿quién gana? ¿Yo o mis amigos? Ok. No lo veo. Vamos a usar otra vez el grito para que baje. ¡Ey! ¡No mueran! ¡Hijos de puta! ¡No mueran! ¡Por favor! Que ustedes van a ayudarme. Hermano, creo que mis compañeros no son muy buenos. Bro, Alduin, basta. Desgarro. Ok. Estamos bien, gente. Ahora. Ya derroté a tus amigos una vez.
Matamos a Alduin. Golpeamos su ala para que no vuele. ¿Ok? Ok, no sé dónde está mi vida. No sé qué pasó con mi vida. Pero vamos a comer. ¿Ok? Estrategia de comer todo lo que robé de Sovngarde. Perfecto. Hijo de puta. ¿Dónde está? Gente. Desgarro de dragones. Ok. Más pociones. Quiero más pociones. Regenerar salud. Resistencia a la escarcha. Poción de aguante. Poción de resistencia al fuego. ¿Ok? Todo. Quiero todo. Ahora vamos a pelear. Baja, Alduin. Ok, bajó. Es nuestro momento. Golpe crítico. Ok, más aguante. Quiero más aguante. Poción de aguante. Perfecto. Vamos a correr y a atacarlo. Gente, y ahora es momento de nuestra arma secreta. Nuestra estrategia secreta. Beber vino. Vamos a beber todo el vino que tenemos. Aguamiel también. Cuenta. Y ahora, Alduin, estás muerto. Hijo de puta. Estás muerto. Ok, vamos a comer un poco más. Porque Alduin, la verdad, tiene bastante daño. Ok. No voy a mentir. Es fuerte. Mi bro es fuerte. Pero yo soy más fuerte. Soy más fuerte. ¡Auch! Gente. Destruimos al devorador de mundos. Destruimos a Alduin. Acabamos de salvar al planeta y al universo. Quiero lootear a Alduin. Y Sovngarde se ha purificado de su trampa maligna. Cantarán sobre esta batalla en el Salón de Sor toda la eternidad, pero tu destino aguarda en otra parte. Cuando llegues al final de tus días, volveré a verte, te recibiré con amistad y te invitaré a unirte al banquete final. Larga vida al sangre de dragón. Alabadlo con fervor. Gente, lo hicimos. Cuando puedas reunirte con los vivos, solicítamelo y te enviaré de vuelta. Quiero volver a Tamriel. Vuelve ahora a Nern con este valioso obsequio de Sor. Un grito para convocar un héroe de Sovngarde cuando lo necesites. Tenemos un grito para invocar a un héroe de Sovngarde. A un guerrero. Wow. Qué cool. Bro. Están todos mis amigos. Todos los dragones son libres. No sé qué están diciendo, no hablo ruso. Me están diciendo cosas. Supongo que están diciendo que Alduin murió. Gente, miren esta escena. Los dragones nos respetan. Wow. No
No puedo creerlo. La verdad. Ya ha sucedido. Alduin Dillon. ¿Qué? El primogénito ya no existe. Aquel que nació antes que todos los demás y que siempre ha existido. Parturnar nos dijo, finalmente Alduin ya no existe. Pero no pareces muy feliz al respecto. ¿Contento? No, no estoy contento. Zeimagi los Odul Bormahu. ¿Qué? Alduin fue la joya de la corona de la creación de Akatos, nuestro padre. Hiciste lo que había que hacer. Alduin se había alejado del camino de la rectitud, cegado por su Palok, la arrogancia de su poder. Sin embargo, no puedo celebrar su caída. Su Tiras As Okma. En otro tiempo fue mi hermano. El mundo no volverá a ser el mismo. Parturnax nos dice que no está contento porque, bueno, Alduin fue un dragón muy importante que existió desde el momento 1. Siempre estuvo ahí y fue su hermano también. Pero él dijo que está bien. Hicimos lo que teníamos que hacer. El mundo está mucho mejor sin Alduin. Tal vez. Al menos seguirá existiendo Grig Los Lin. Y como me dijiste una vez, el siguiente mundo tendrá que apañárselas solo. Ni siquiera yo puedo ver más allá del fin de los tiempos. Pero me olvido de mí mismo, Crosis. ¿Qué? Solos Midfadom. ¿Qué? La melancolía es una trampa en la que los Doba caemos con facilidad. Acabas de alcanzar una gran victoria, Sarrot con Grag. Una victoria que pervivirá en todas las eras de este mundo para todos aquellos que puedan verla. Disfruta de tu triunfo, Dovahkiin. Esto no será lo último que escribas en las corrientes del tiempo. Goran, me siento más joven de lo que me he sentido en muchas eras. Muchos de los Dovahkiin están desperdigados por toda Keizal. Sin el señorío de Alduin, puede que aún se inclinen ante la Basem, la rectitud de Mizugun. La oirán quieran o no. Buena suerte en tu camino, Dovahkiin. Bueno, Parturnax nos dijo que ahora el mundo es libre. El fin de los tiempos no va a llegar. El mundo está a salvo gracias a mí. Le deseo al anciano suerte en su misión. Pero dudo que muchos quieran cambiar el señorío de Alduin por la tiranía del Camino de la Voz de Parturnax. Por lo que a mí respecta, has demostrado tu dominio con creces. Zuri, Dovahkiin, reconozco con gusto el poder de tu Abim. Llámame cuando me necesites y vendré si me es posible. Nos dijo que reconoce nuestro poder y que podemos llamarlo cuando queramos. Ok. Buah. Tenemos un enorme poder ahora mismo. Pero bueno, gente, finalmente el planeta está a salvo gracias a nosotros. Finalmente
hemos destruido y derrotado a Alduin, el dragón más fuerte que existió, y el planeta no va a llegar a su fin. Por lo menos por ahora. Esto fue la historia de nuestro amigo el lagarto drogadicto que logró salvar el mundo. Espero que les haya gustado como yo y nos vemos en el futuro. Quizás en algún nuevo capítulo de la historia de nuestro amigo el lagarto drogadicto.